Bueno, estimados estudiantes de la institución educativa Perón Nolasco del cuarto año, sean ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor Máximo Víctor Minajara a cargo de la asignatura de Historia del Perú. En esta oportunidad, para seguir discutiendo sobre la campaña terrestre, el tema de hoy involucra la guerra con Chile, ¿no? En el tema 3. Y dentro de ellos, estimados, tenemos pues objetivos específicos que entender, ¿no? Comprender los acontecimientos de la guerra con Chile, resaltar los hechos más importantes de esta guerra del Pacífico y analizar las intervenciones del ejército peruano en el marco de la guerra. Bien, entonces, veamos lo que pasó en la conferencia de Arica, ¿no? Y aceptada la mediación norteamericana por los gobiernos beligrantes de Perú, Chile y Bolivia, los representantes de estos países se aprestaron a reunirse en la corbeta La Caguana, junta en Arica. Los plenipotenciarios peruanos Aurelio García y Antonio Arenas se reunieron con los plenipotenciarios chilenos Eulogio Altamirano, Eusebio Lillo y Francisco Vergara, mientras que el gobierno boliviano se hacía representar por Mariano Batista y Juan Crisóstomo Caíta. Aquí vemos dónde se reunieron estos plenipotenciarios para acordar la paz. Fue en el barco, en la corbeta norteamericana La Caguana, ruta de Arica. Bien, entonces, estaban también presentes los señores Critancy y Ojo, delegados norteamericanos en el Perú y Chile, respectivamente. En líneas generales, las propuestas hechas por los participantes para llegar a la paz fueron tan antagónicas que era evidente que dichas reuniones no llevarían a los resultados esperados. En sus puntos principales, Chile demandó la cesión del litoral boliviano y Tarapacá, la entrega de una indemnización de 20 millones de pesos por parte de los aliados, la abrogación del Tratado de 1873 entre Perú y Chile y la retención de Moquegua, Tacna y Arica como garantías para el cumplimiento de los demás puntos exigidos. Por su parte, los aliados demandaron el retiro de las tropas chilenas del litoral ocupado, la indemnización por parte de Chile a los aliados por motivo de la guerra y el sometimiento del conflicto territorial al arbitraje de los Estados Unidos. Las conferencias fueron el telón de fondo de intensos debates en el Congreso chileno, y el gobierno sabía que se jugaba sus últimas cartas en busca de no atacar la capital peruana, a pesar de haberse ordenado una expedición hacia el norte del Perú a manos del almirante Patricio Lins, con el fin de obtener cupos de las poblaciones costeras y obtener recursos para los costos de la guerra. Aún así, la euforia nacionalista chilena no entendía. La obstinación de Pinto para no ordenar la tercera y, según la opinión mayoritaria, definitiva expedición. Las sesiones de septiembre y octubre de 1880 fueron vitales para decidir finalmente la campaña. En el Senado, el más ferviente auspiciador de la misma era Vicuña Maquena. En la Cámara de Diputados, José Manuel Balmaceda dirigió al ministro Vergara
un pliego de preguntas concernientes a las conferencias de Arica y a la política de gobierno sobre el curso futuro de la guerra. En los debates se acusaba al gobierno de haber tratado antes de acordar las conferencias con el potenciario norteamericano en Lima, el señor Christensen, sin que éste hubiera sido autorizado para entablar conversaciones. Este aparecía como el enviado de Piérola. El ministro Vergara, en sus respuestas, daba muestras inequívocas de que el gobierno iba cediendo de a pocos y que la campaña de Lima pronto sería una realidad. Para ello, el gobierno aumentaba el ejército y preparaba los elementos oportunos y necesarios a fin de operar cuando fuera posible y oportuno, atacando al enemigo donde estuviese, en Lima, que allí estaba. Eso fue lo que escribió un historiador, Bulnes, en 1914. A mediados de Lima, las fuerzas chilenas se adentraron bastante al territorio peruano y habían conseguido ocupar todo el departamento de Tarapacá. Y luego de una contundente campaña sobre Tacna y Arica, habían logrado apoderarse de estas zonas, destruir el ejército aliado y provocar la retirada de Bolivia de la guerra. Y en estas circunstancias se da la expedición de Patricio Lins por la costa norte del Perú. El capitán de navío Patricio Lins, que observó desde su puesto de comandante de armas y gobernador marítimo de Iquique toda esta campaña, comprendió el siguiente paso que debía ejecutarse para ganar la guerra y lo que se necesitaría hacer para llegar a ella. Así que él concibió un audaz proyecto que tenía el propósito de debilitar económicamente al Perú, distraer sus fuerzas y hacer surtir un efecto rotundo de las consecuencias de una guerra a los acaudalados y comerciantes del Perú. Esta idea se la hizo conocer en junio el presidente Aníbal Pinto, quien después de consultarlo con sus ministros y asesores, dio el visto bueno al plan. En un primer momento, el presidente le confió el encargo de ejecutar esta misión a Francisco Vergara, quien no lo aceptó, al comprender que solo podría ejecutarlo un experimentado hombre de armas, por lo que se le dio finalmente el mando de la operación a Patricio Lins el 12 de agosto, para expedicionar de manera independiente por todo el norte del Perú. Entonces Lins se trasladó a Arica para organizar la expedición, a la cual el gobierno chileno dio toda clase de facilidades para que la expedición saliera con todo lo necesario, ¿no? Se envió una nota al contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas, que era el jefe de la escuadra al haber sucedido a Juan William Rebolledo, a fin de que se le entregara una corbeta para escoltar el convoy y las informaciones necesarias sobre la costa que debía de recorrer. Aquí estamos viendo una foto de Patricio Lins, jefe de boliviano, chileno. Entonces, esta expedición de Patricio Lins por la costa del Perú estaba compuesta por el regimiento Win, al mando del teniente coronel Juan León García, el regimiento Talca, al mando del teniente coronel José Silvestre Urizar, y el batallón Colchagua, a mando del teniente coronel Juan Sofía. Además, contaba con 2 compañías de granaderos a caballo, al mando del teniente coronel Francisco Muñoz Besanilla, 3 piezas de montaña, al mando del capitán Emilio Contreras, el cuerpo de ingenieros, al mando del teniente coronel Federico Estuven Olmos, y la ambulancia
bajo el mando del doctor Antenor Calderón, ¿no? La fuerza por parte eran de 1.900 infantes, 400 jinetes, 3 cañones Krupp de montaña, una sección del cuerpo de ingenieros y una ambulancia, totalizando 2.600 efectivos. Patricio Lynch era su jefe, el secretario era don Daniel Carrasco Albano y el jefe de Estado Mayor era el teniente coronel Roberto Schomberg. Había también varios ayudantes que se necesitarían. ¿Y cómo se desarrolló esta expedición Lynch? ¿No? El desarrollo de la expedición Lynch. Esta expedición zarpó de Arica el 4 de septiembre de 1880 a bordo de 2 vapores, el Copiapo, donde Lynch hizo su insignia, e iba transportados el regimiento Buin, la artillería y servicios anexos, y el Itata, donde iban los batallones Talca y Colchagua, más la caballería. El convoy se dirigió al puerto de Mollendo, donde se le unió una corbeta de hélice Chacabuco, al mando del capitán de fragata Óscar Biel y Toro, con la misión de servir de escolta. Aquí tenemos a Chimbote, que fue testigo de la expedición Lynch, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre se ejecutó el desembarco de la fuerza de Lynch en el puerto de Chimbote, situado a 200 millas al norte del Callao, donde al no encontrarse resistencia, se utilizó el lugar como centro de operaciones desde donde se enviaron partidas de caballería a los campos y pueblos inmediatos. Ese mismo día se dirigió Lynch con una columna de 400 hombres hacia el fértil Valle del Santa, donde se encontraban las azucareras de Puente y Palo Seco, que eran propiedades de Dionisio Dertiano, senador por Ancas, que promovió la colecta entre los banqueros iniciada la guerra. La propiedad tenía un valor de 1.000.000 de libras esterlinas y estaba hipotecada a las casas Dreyfus y Graham Rockwell. Lynch envió esta nota a Dertiano: impongo a su ingenio de Palo Seco una contribución de guerra de 100,000 pesos en plata. Y finalmente, al no pagarse la suma de dinero, la hacienda fue incendiada por las fuerzas de Patricio Lynch, ya que consideraba que este territorio peruano estaba sometido a la ley marcial chilena y en consecuencia tenía sobre él derecho a la autoridad militar chilena, conforme a los usos de la guerra, por lo que se procedió con los rigores correspondientes y en cumplimiento a las disposiciones del comandante. Las maquinarias del fondo de Dertiano fueron dinamitadas. Además, los víveres fueron saqueados y embarcados a los buques. Federico Etuven, ingeniero al servicio de Chile, estimó que las pérdidas sumaron 2.500.000 soles de plata. En un galpón, las tropas chilenas se encontraron en condiciones de semi-esclavitud a cientos de trabajadores chinos, quienes al ser liberados se incorporan voluntariamente a la fuerza de Lynch como cargadores. Desde entonces, Patricio Lynch fue conocido como el príncipe rojo, en alusión a su cabellera colorina por los chinos liberados en sus expediciones. Veamos qué se hizo en el puerto de Supe. Luego, con la información de que Supe serían intervenidos al Perú 5.000 rifles, disculpen. Bueno, luego con la información de que en Supe serían intervenidos al Perú 5.000 rifles,
cañones de sitio y las correspondientes municiones, Lynch enrumbó hacia el sur, al puerto de Supe, pero las armas ya habían sido desembarcadas y llevadas al interior. Lynch impuso las contribuciones que los hacendados se negaron a pagar, ante las cuales sus propiedades fueron destruidas. Aquí se ve a Lynch enrumbando al sur, ¿no? Al puerto de Supe. ¿Y qué pasó en el puerto de Paita? Tras el regreso a Chimbote, Patricio Lynch informó de que el gobierno peruano esperaba un importante cargamento que debía llegar en un vapor inglés, y Lynch, con la perspectiva de obtenerlo, zarpó a Paita, y al pasar por la isla de Lobos, uno de los últimos puertos de exportación de guano en funcionamiento, destruyó las instalaciones de carga. Efectivamente, al controlar la O'Higgins, un navío inglés, se encontraron 7 millones de papel moneda impresos en los Estados Unidos por encargo del gobierno de Piérola. Una vez desembarcado en Paita el 19 de septiembre, los chilenos impusieron un cupo de 1 millón de soles que no fueron pagados, lo que dio curso a la destrucción de la infraestructura y la quema de ingenios. El puerto de Eten. ¿Qué pasó en el puerto de Eten? La siguiente estación arrasada fue Eten, puerto de embarque de la rica legión de Lambayeque, en particular Chiclayo. Y desde su nave, el 30 de septiembre, Lynch comunicó al prefecto de Eten que debía pagar un cupo de 150.000 soles en 48 horas, o que la expedición procedería a la destrucción de infraestructuras e ingenios. El prefecto, que disponía de 200 hombres, anunció que se opondría al desembarco. A pesar de que por un repentino oleaje que impidió la continuación de desembarco, quedó en la playa un pelotón de 30 soldados aislados toda la tarde y la noche. El prefecto abandonó el puerto y se repitió el desmantelamiento de la infraestructura económica del puerto y la región, afectando a Torreñafe, Cayaltí, ¿no? Que era pues la región adyacente. ¿Y qué pasó en la ciudad de Trujillo? Finalmente, ¿no? Lynch desembarcó en el puerto de San Pedro de Llop y marchó hacia Trujillo, donde cobró un cupo de 150.000 pesos de plata. Desde Eten, Lynch partió a Trujillo, donde se realizó otra vez más la inexorable lógica de la guerra: aviso, rechazo y destrucción. La campaña hacia Lima y el desembarco en Pisco. El puerto de Chilca, que estaba situado a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, obtuvo la preferencia del Estado Mayor chileno. Se pensaba que la presencia de fuerzas peruanas importantes era poco probable. El 20 de noviembre de 1880 llegó a Pisco, proveniente desde Arica, al mando del general José Antonio Villagrán Correas, la primera división del ejército chileno de 8.800 hombres, embarcada en 15 transportes y la corbeta Chacabuco y O'Higgins. La división fue reforzada con 3.500 soldados que llegaron el 2 de diciembre en la corbeta Tao y la cañonera Magallanes al mando del coronel Francisco Gana. Y en oposición a la opinión del coronel peruano Andrés Avelino Cáceres, que el desembarco se refería por el sur, el mandatario de facto don Nicolás de Piérola dispuso sus tropas entre Ancón y Barranca, al norte de Lima. Al sur, en la ciudad de Pisco, dejó una fuerza de 3.000 soldados al mando del coronel Anselmo Zamudio, el cual, al ver la superioridad numérica chilena, se retiró. Con el fin de encontrar un terreno despejado
Al llegar a Chilca, el general chileno Manuel Baquedano dio la orden al general Villagrán, que se encontraba en Pisco, de dirigirse por la ruta terrestre con su, con su caballería y sus baterías de montaña. El 14 de diciembre, la primera división chilena llegó a Tambo de Mora y desde allí iniciaron la marcha dos brigadas al mando del capitán de navío don Patricio Lins. La brigada del coronel José Domingo Amunátegui lo siguió posteriormente. En su paso por el desierto hacia el valle del río Cañete, se demoraron demasiado en cruzarlo, al no encontrar pozos de agua, por lo que se vieron obligados a regresar a Pisco. La demora significó el relevo del general Villagrán por Patricio Lins, a quien Manuel Baquedano nombró nuevo jefe de la primera división. Luego vino el desembarco en Carayacu. Aquí estamos viendo el famoso desembarco en este lugar. El desembarco en Cayaracu se dio el 22 de diciembre de 1880 y desembarcaron en Curayacu 15.000 soldados al mando del general Baquedano en 29 transportes, junto con los blindados Blanco Encalada y Cochrane, la corveta O'Higgins y el transporte Angamos. El comando militar peruano dispuso que tropas al mando de Andrés Severino Cáceres marcharan desde Lima hacia el sur con el fin de ocupar Lurín, pero el desierto y la falta de medios de transporte terminaron por forzar a esas fuerzas a regresar a Lima. El desembarco chileno en los puertos de Chilca, Curayacu y Pisco se realizó finalmente sin oposición peruana. Las tropas chilenas establecieron su campamento en el Valle del Lurín. Y acá se dieron jóvenes para ya finalizar los primeros encuentros. El 25 y 26 de diciembre llegan sucesivamente, después de 8 días de marcha, las dos mitades de la brigada chilena de Lins, que se seguían con 24 horas de intervalo para facilitar el aprovechamiento en víveres y agua. Este trayecto de 180 kilómetros se hizo encontrando muy poca resistencia peruana, que consistió principalmente en ataque de montoneras locales. El mando peruano envió al coronel Pedro José Sevilla y los cazadores de Rima con 200 jinetes de caballería armados con carabinas a vigilar el avance de los chilenos, enfrentándolos en Hierbabuena, en Cañete, y luego en Bujama, en Mala. Y aquí se da, jóvenes, el combate de Manzano. El mando chileno envió la brigada del coronel Orocimbo Barbosa a enfrentar las tropas peruanas, librándose el combate de Manzano el 27 de diciembre de 1880, donde Sevilla es tomado prisionero. Las tropas chilenas realizaron confiscaciones de dinero y ganado a los ricos propietarios del Valle de Cañete, incendiando y saqueando los poblados de San Antonio y Mala. 1.000 chinos, denominados culíes, que habían venido a ponerse a disposición de los regimientos chilenos, esperaron de este modo verse libres de los compromisos con sus dueños y ayudaron a las tropas chilenas como cargadores. ¿No? Como cargadores de estas haciendas confiscadas, y fueron requisados más de 600 asnos, los que fueron cargados con sacos, armas y utensilios de cocina, cargando las mulas, los víveres y los barriles de agua. En la rinconada de Ate se encontraba desde el 4 de enero de 1881 el coronel peruano Mariano Vargas, con una fuerza de 340 soldados compuestos por los hacendados y pobladores de la zona, armados con fusiles Minié y piezas de artillería. Vargas dispuso su artillería en el Cerro Vázquez, y el 9 de enero de 1981 la división chilena de Barbosa llegó a Pampa Grande, en la Musa de las Planicies,
después de una marcha por la quebrada de Manchay, desde Pachacama. La división de Barbosa se enfrentó con los hombres de Vargas en el combate de la Rinconada de Ate, logrando la retirada de Vargas hasta el Cerro Vázquez, donde la artillería peruana entra en acción, pero sin ocasionar pérdidas de consideración a la división chilena, que después de presionar la zona, se retira a Pampa Grande. Estos jóvenes es el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención, ¿no? Vamos a pasar a hacer preguntas pertinentes del tema de hoy.